Bueno, mientras se unen sus demás compañeros y compañeras, ante todo se escucha bien y se ve bien, ¿verdad? Se ve bien el PPT y se escucha bien, todo bien. Sí, Sí, profe. Ya, perfecto, se escucha todo bien. Excelente. Bien, como les había dicho, la semana pasada nosotros habíamos quedado en la independencia de América, en la cual habíamos, habíamos estado estudiando el por qué se encadenó este proceso, primeramente que fue un proceso de carácter continental y multicausal, que fue provocado tanto por antecedentes externos como antecedentes internos. Bien, en lo externo habíamos visto que habían surgido distintas críticas al sistema monárquico, que era el que predominaba en Europa, en donde el monarca centralizaba todo el poder en él mismo. Como dice la famosa frase de Luis XIV, si mal no me equivoco, que decía, el Estado soy yo. Bien, no obstante, ante ese absolutismo y poder tan centralizado, comenzó a surgir una corriente que la conocemos como Ilustración, la cual planteaba nuevas ideas de derechos, de libertades y asimismo una gran crítica al absolutismo monárquico como sistema de gobierno y al mismo tiempo una crítica también hacia la Iglesia. Bien, a partir de esta corriente filosófica que se da en Europa, se verían influenciados otros dos procesos externos, que serían la Revolución Francesa y, y la independencia de los Estados Unidos. ¿Bien? En la Revolución Francesa sería la más inspiradora de la Ilustración, primero porque esta adopta las ideas de libertad, de igualdad, y de aquí van a salir los famosos ideales de la Revolución, que son libertad, igualdad y fraternidad, los cuales los van a llevar a la práctica, los cuales los van a llevar a la práctica y a partir de ellos van a salir, ay, y a partir de ello van a salir nuevas prácticas políticas que se van a tratar de llevar a cabo, o nuevos planteamientos de política. Uno de ellos, lo más importante, es la república, es decir, dejar a un lado la monarquía y practicar la república. ¿Por qué la república? Porque la república nos permite, que es un sistema más democrático, en donde participan todos, es igualitario, no hay una relación tan vertical en ese sentido, sino que ni tan jerarquizada, ni tan rígida como es la monarquía. Por ende, la república es lo mejor. ¿Ya? Y asimismo, los estadounidenses la independencia de los Estados Unidos es es un factor externo, dado que es un ejemplo para los criollos. Pero no solo por el hecho de independizarse de uno de los imperios más poderosos del mundo, que era en ese tiempo Gran Bretaña, sino que por el hecho de que los Estados Unidos toman todos estos ideales de la Ilustración y los agrupan en su constitución y los llevan a la práctica. Establecen una república con un sistema democrático, con mayores participaciones, libertades, todo y de autonomía y de mayores autonomía, en donde los colonos controlan su propio destino. En este sentido, esto va de la mano con las aspiraciones que tenían los criollos para en ese entonces. Y por ello, es un ejemplo a seguir de los criollos la independencia de los Estados Unidos para alcanzar grados de autonomía. ¿Bien? Y finalmente, dentro del último factor más relevante, habíamos visto que la invasión de Napoleón a España perjudicó a- al monarca Fernando VII porque este fue aprisionado, fue depuesto de su cargo y en su lugar fue puesto el hermano de Napoleón, José Bonaparte. En, en base a este hecho, los españoles rechazan el nuevo gobierno francés impuesto y empiezan a conformarse juntas de gobierno, las cuales mantendrían el poder en ausencia del rey. Recordemos bien eso. Y, y finalmente, y bueno, en América también harían esto también, tomarían de ejemplo las juntas de gobierno en España y también las llevarían a cabo en América. Pero la diferencia es que los criollos, es decir, los colonos en América de las colonias españolas, tomarían en esto principalmente, dado que a través de las juntas de gobierno podrían alcanzar ese grado de autonomía que ellos deseaban, esa autonomía que se estaba peleando. ¿Bien? ¿Alguna duda que haya quedado con algún factor externo? Si no, si no para repetir. Bien, Todo claro, profe. excelente.
Maravilloso. Y por otro lado, en el factor externo habíamos visto que había habían aspiraciones de los criollos, como mencioné recién, de alcanzar grados de autonomía. Los criollos, desde el siglo XVIII, buscaban mayores grados de autonomía, es decir, que no estén tan sobre nosotros, sino que nos den ciertas libertades económicas particularmente, que les permitan negociar sus productos con otras naciones que no sea España, con otras colonias del mundo, que les permitan acceder a cargos públicos, que les permitan a los criollos ser virreyes, que les permitan ser alcaldes, regidores, etcétera. Todos esos cargos de gran importancia en el imperio. Dado que la élite criolla particularmente decía, yo tengo el poder económico, porque así era, tengo el poder económico en las colonias, soy ángel culto, vivo aquí, conozco mi territorio, ¿por qué yo no puedo acceder a ello y por qué un peninsular sí? Y y esa era una de las principales críticas y una de las principales aspiraciones que buscaban los criollos. No obstante, no obstante, con las reformas borbónicas, esto se vendría muy abajo. Particularmente, ¿por qué? Porque las reformas borbónicas lo primero que hacen es acabar con esas aspiraciones criollas. ¿De qué modo? Primero, centralizan aún más el poder económico, lo van centralizando todo en España, en su metrópoli, de manera tal que las colonias van ahora a tener que vender mucho más barato y comprar mucho más caro esos productos, y además no van a poder comerciar con todo el mundo, solo con ciertas naciones que lo establezca España nomás, con nadie más. Asimismo, también les restringe a los criollos acceder a cargos públicos. Ustedes no pueden acceder, no pueden ser virreyes porque nacieron en América. No son peninsulares, es decir, no vienen de la península ibérica, no son españoles de nacimiento. Además, también el tema racial, no son tan blancos, porque en esa época el tema racial era común en ese momento, la discriminación racial. Y por todo ese tipo de razones ustedes no pueden acceder a cargos públicos, no pueden acceder a cargos públicos. ¿Bien? Ese es uno de los principales detonantes que va a aumentar el descontento criollo y va a generar una mayor distancia entre la metrópoli y las colonias. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Porque puede sonar medio engorroso. Ya. Y bueno, a partir de estas reformas, lo que terminaría por buscarse y provocando en las colonias sería una crisis económica, porque al no poder comerciar tus productos con el resto de las colonias, y asimismo limitarte con quién puedes comerciar, a qué precio se lo debes vender y por cuánto debes venderlo y qué cantidades, eso va a terminar asfixiando la economía de las colonias y los va a llevar a una crisis. O sea, o sea, puedes comerciar, pero puedes comerciar con quien yo te digo, al precio que yo te digo, le puedes vender solo una cantidad de productos y solo puedes venderle ese producto a personas determinadas. O sea, un control férreo de lo que es la economía y unas grandes limitaciones económicas, lo cual aumenta totalmente el descontento de los criollos y que a través de las juntas de gobierno es que van a sacar reformas económicas para tratar de dar vuelta a esta situación. Bien, ya. Asimismo, nosotros habíamos visto que dentro de las características particulares de la independencia, que era que las juntas de gobierno se desarrollaron por toda la América española, ambas tenían sus mismos fundamentos jurídicos, ¿qué quiero decir con esto? Que todas se basaban por el mismo principio, es decir, las juntas de gobierno son temporales, son en ausencia del rey, nosotros buscamos la autonomía, no buscamos la independencia, ¿bien? Y solo vamos a mantenerlas en ausencia del rey porque desconocemos el gobierno de José Bonaparte, el gobierno francés, ¿bien? Es decir, todos se basaban por ese mismo principio jurídico y además todas habían tomado la inspiración de España. Ese era uno de los rasgos comunes, asimismo que mientras que se desarrollaron las guerras de independencia a nivel continental, hubo una gran colaboración militar entre los distintos patriotas de las naciones, como por ejemplo la ayuda entre San Martín y O'Higgins para consolidar la independencia de Chile, asimismo también el apoyo, asimismo la de Simón Bolívar, que va, que va avanzando en lo que hoy día es Ecuador, Venezuela,
Venezuela, Colombia, etcétera, y asimismo la coordinación de estos tres líderes patriotas que terminaron por ayudar y consolidar la independencia del Perú. Bien, entonces a eso se refiere con coordinación militar, que hubo una ayuda, que hubo que hubo una colaboración entre las distintas fuerzas patriotas, con siempre con un fin en común, el cual es liberar a América del dominio español. Ese era el fin común de esta coordinación, para que ahí lo anoten. Y por último, habíamos visto que entre las consecuencias más relevantes era que todas las naciones, en unos casos bien particulares como lo son México y Brasil, habían adoptado la república como sistema de gobierno. Todas se convirtieron en naciones independientes, autónomas y en repúblicas independientes. Ahí sí, todas se habían convertido en repúblicas independientes después del proceso de independencia. No obstante, habíamos visto también que dentro de sus consecuencias había, se va a desatar una gran inestabilidad política, porque no hay experiencia para estos tipos de países, no ha surgido una crisis y un endeudamiento económico debido a las guerras, porque se tenía que pagar el armamento, la comida. Y por último, en el ámbito social, era la élite, era la élite criolla, la que ahora era la cabeza de la pirámide, como nos dijo su compañera la semana pasada, que había dicho que los españoles estaban en la punta de la pirámide, ahora no, ahora están los criollos, es la élite la que se va a mantener en la punta de esa pirámide social y va a ser así por todo el siglo XIX, chiquillos. La élite es la protagonista en todo el siglo XIX, por toda América, hasta incluso mediados del siglo XX. Bien, en eso habíamos quedado. ¿Quedó alguna duda con la clase pasada o aquí en el breve repaso de lo que fue la semana pasada? Maravilloso. Bien, si no hay más dudas, proseguimos. Proseguimos entonces. Bien, el día de hoy lo que nosotros vamos a ver particularmente es qué sucedió después de la Guerra de Independencia, qué pasó con los estados americanos. Bien, por eso la segunda parte de la clase esta clase va a tratar sobre la consolidación del Estado americano. Bien, espérenme un poquito que voy a prender la luz porque no estoy, se está oscureciendo ya. Espérenme un poco. Cuando la idea había quedado en decirles que la clase del día de hoy va a tratar sobre la consolidación de los estados nacionales en América. Es decir, vamos a ver con todas las dificultades que atraviesan estos países, ahora nuevos, ahora en repúblicas y anteriormente colonias, en países independientes, cuál va a ser las principales dificultades que van a enfrentar, económica, política, social, militar incluso. Esto también les va a servir para entender el proceso de organización de la República de Chile, que va, todo esto va de la mano con Chile, como les dije en un principio. Bien, ahora bien, me gustaría retomar una pregunta de la clase pasada, de que yo les pregunto lo siguiente: ¿por qué creen que se escribe así? Es decir, Estado-nación o conciliación de los estados nacionales. ¿Por qué va primero la palabra Estado y después viene nación en América? ¿Por qué creen que ocurre esto? ¿Por qué se dice conformación del Estado-nación o conciliación del Estado-nación? ¿Por qué creen que ocurre esto? Los escucho, me interesa escuchar su opinión. No importa si no saben, lo que se les venga a la mente. Lo que se les venga a la mente nomás, chiquillos y chiquillas. Interrumpan si quieren, abran el micrófono nomás. Por mí, mientras más interrumpan, mejor. Esto lo hace más participativo. ¿Por qué no era una monarquía? Mm, eh, no tan así. No tan así planteado. ¿Qué más? Porque al ¿No? hablar de nación se separa de España. Eh, no, no tampoco. Hablando de Algo, nación, son lazos culturales. exacto, va por ahí. Pero ¿por qué? Reformulo la pregunta. ¿Por qué primero se habla de Estado y después se habla de nación en la palabra? ¿Por qué se dice primero conformación del Estado y nación? ¿Por qué creen que va así? Mm, Ya, les voy a dar la respuesta. Se habla primero de consolidación del Estado-nación o conformación del Estado-nación
porque después, porque durante la independencia se ha creado un estado nuevo, se ha independizado un estado, una colonia. Pero no obstante, se creó un estado, pero hay una nación, hay un sentimiento de nación en América en el siglo XIX. O sea, si yo voy y le pregunto a un campesino, oiga, ¿usted se declara chileno? Hoy en día todos nos preguntan, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué se consideran? La mayoría me puede decir, no, yo soy de Chile, yo soy chileno. Otros me pueden decir, no, yo soy mexicano, no, yo soy italiano. Nos identificamos con una nación, con una nacionalidad. Pero en esos tiempos había ese sentimiento, había eso que decía que es propio que nos hace a nosotros chilenos, es decir, ¿creen que en ese momento la gente común, pongámosle, sabía lo Yo que era creo que una... solo los criollos, ¿Mm? solo los criollos. Y solo los criollos, bien, bien, eso es cierto, porque solo los criollos se identifican, hemos creado un estado nuevo, pero el resto sabe que somos una nación. Por supuesto que no, porque la mayoría eh, de las personas, la gente común, y no hablo de esta manera despectiva, es muy ignorante, no está muy culturizada, no está alfabetizada, no hay una educación como tal que les enseñe qué es una nación. Por lo tanto, esa va a ser una de las principales problemáticas. Crear la idea de nación, hacerles creer a la gente la idea de nación chilena, la idea de nación mexicana, argentina. ¿Cómo se va a crear? Aquí lo vamos a ver, no se preocupen. Por tanto, el objetivo de esta clase se va a centrar particularmente en identificar las principales problemáticas que atravesaron estos países para llegar a consolidarse como estados-naciones, consolidarse en países modernos como a lo que llegamos a conocer más o menos hoy día. ¿Bien? ¿Cuál fue el proceso? ¿Qué dificultades encontraron? ¿Qué dificultad política? ¿Qué dificultad económica? ¿Bien? Eso vamos a ver en la primera parte de la clase. En la segunda parte, nosotros vamos a ver lo que es la doctrina Monroe, ¿bien? Que en grandes rasgos es la política exterior que define las relaciones con América Latina. Y aquí les traje varios imágenes y les traje un video de los Simpsons que nos va a permitir identificar mucho más la doctrina Monroe. Espero que les gusten los Simpsons, eso sí, si no, esta clase habrá fracasado. No, es broma. Pero ahí les traje un pequeño video ilustrativo para que lo veamos en la segunda parte de la clase. La primera va a ser más que nada sobre el tema de discusión que me gustaría llevarlo a nuestro tiempo presente. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta el momento? Si no, pasamos a proseguir. No, profe, dele nomás. Perfecto, continuamos. Bueno, como les había dicho, se plantean 4 principales desafíos para consolidar la república, es decir, cómo organizamos esta república. Y uno de los principales es conciliar las distintas visiones de país, es decir, luego de la independencia, las élites criollas se dividieron en varios bandos políticos, pero particularmente fueron 2, que son conservador y liberal. Estas dos fracciones hegemónicas, estas dos fracciones políticas, perdón por lo hegemónico, van a disputarse el poder, dado que cada una tiene una visión muy radical de cómo tiene que ser, cómo tiene que guiarse el nuevo país. Unos dicen que tiene que ser totalmente autoritario y con algunas libertades, y los otros dicen tiene que ser totalmente eh, eh, con mayores libertades y con un sistema no autoritario. Entonces hay que ver cómo se van a llevar a cabo estas políticas y cómo se van a conciliar estas visiones, que muchas veces no va a ser así. Asimismo, se necesita crear y consolidar una idea de nación. ¿Por qué? Porque al consolidar esa idea de nación, la gente se va a sentir identificada con el proyecto de Estado, va a aceptar que que existe un nuevo Estado, lo va a adquirir como suyo, se van a volver, se van a volver ciudadanos, que van a amar el país, que lo van a defender en caso de alguna guerra entre estas mismas naciones. ¿Bien? Aquí entra mucho en juego lo que es el nacionalismo, ahí lo vamos a ver. Y otra cosa es estabilizar la economía nacional, porque como le había dicho, se quedó muy en bancarrota y por lo tanto se necesitan medidas para adoptar lo que ahí lo vamos a ver. Y lo último es frenar el tema del caudillo, el caudillismo en América, que esto se da, que ahí lo vamos a ver a profundidad. ¿Bien? Como les había dicho, una de las principales problemáticas
es conciliar las distintas visiones, es decir, es que liberales y conservadores se pongan de acuerdo en un periodo donde hay una gran inestabilidad política, donde hay una gran eh, nula o poca experiencia de cómo se debe organizar un país, porque no tienen idea, no saben, son nuevos en esto, ¿bien? Y tienen diferencias muy marcadas que se tienen que poner de acuerdo estos países. Es como, por ejemplo, que, siempre me gusta dar este ejemplo político, es como, por ejemplo, que alguien del PC con alguien de la UDI terminen poniéndose de acuerdo en materia religiosa. Casi imposible. O también que un trotskista se ponga de acuerdo con otros trotskistas. Pero bien, eso es un chiste ahí de las ciencias sociales. Perdón, muy fome. Ahora bien, ¿ustedes creen que estas dos visiones se ponen de acuerdo en algún momento? ¿Creen que liberales y conservadores se van a poner de acuerdo para organizar el país? Los escucho o los leo también. Siendo que tienen diferencias muy marcadas. Por ejemplo, liberales buscan los estados laicos. ¿Qué quiere decir? Un estado donde no hay intromisión de la iglesia. Bien, así mismo buscan gobiernos federales, en donde todas las provincias, regiones o estados tengan la misma importancia o realidad política que la capital. Bien, buscan ampliar nuestras libertades, libertad de culto, libertad de reunión, libertad de expresión, libertad de prensa, ¿bien? Una democracia que participen todos, no solo una reducción, sino que participen de todas las clases sociales, ¿bien? Y esto es importante porque también tienen una lejanía con el pasado colonial, es decir, nosotros queremos distanciarnos de ese pasado oscuro, colonial, monárquico, no es como un buen ejemplo, hay que distanciarnos de ello, ¿bien? No obstante, en cambio, los conservadores son totalmente distintos. Buscan una unión entre la iglesia y el Estado. Es decir, un Estado confesional en donde los asuntos de la iglesia son asuntos del Estado y los asuntos del Estado son de la iglesia. Tienen que estar unidos porque alcanzan una mayor estabilidad, ayudamos a los ciudadanos. ¿En Chile se dio este caso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, perdón, sí, perdón. Por supuesto que sí. En Chile se dio este caso con los conservadores, en donde la iglesia y el Estado estuvo unido por al menos casi 100 años. Interesante. Asimismo, los conservadores buscan gobiernos autoritarios, mucho más restrictivos, que no se hayan tantas libertades, sino que unas poquitas nomás. Y al ser estados confesionales no puede haber una libertad de culto, tiene que haber solamente una religión oficial que es la católica, la que predomina en América, incluso está un poquito el día de hoy, ¿bien? Y tiene que mantenerse así, y dicho en otras palabras, los conservadores vienen a ser personas más o menos como nosotros lo conocemos hoy día, personas cuadradas, cerradas de mente, por así decirlo, en palabras coloquiales. Y por último, ellos valoran el pasado colonial, es decir, tienen que decir, no, el pasado colonial no fue tan malo, no fue como tan así. Es como, Es como, por ejemplo, con las personas que dicen, sí, la dictadura fue mala, pero no fue tan así, como que hay cosas buenas, ¿cachai? No, no todo fue malo, ¿bien? Es una buena analogía en este sentido. En este sentido, ahora viendo estas diferencias tan marcadas entre estas dos fracciones políticas, ¿creen que se pondrán de acuerdo? Gisler nos dice, en el transcurso igual tienen sus problemas entre ellos. Exacto, van a tener muchísimos problemas. Pero en el fondo, ¿creen que en algún momento se pondrán de acuerdo o lo van a resolver de qué manera? Los escucho y los leo al mismo tiempo. ¿Qué creen ustedes, chiquillos y chiquillas? ¿Costaría un mundo llegar a acuerdo? Cuesta un mundo porque son fracciones de país muy distintas y cuando a una llega al poder, a la otra en lo particular no le gusta ese tipo y como nos dice Rayen, se termina ocasionando la guerra civil. Los conservadores y liberales, muy bien Rayen y Gislen, van a terminar enfrascándose en guerras civiles durante todo el siglo XIX. Algunos países, como el caso en Argentina, en México, se van a desarrollar constantes guerras civiles.
¿Pero en qué año pasa esto? Estamos entre, para que se hagan una idea, esto es todo el siglo XIX, la verdad, chiquillos, pero como esto se da en todo el siglo XIX, pero como para que tengan una temporalidad más o menos, les voy a dejar una temporalidad más o menos por acá, ¿bien? Ahí en el chat. Pero esto se da durante todo el siglo XIX después de la independencia, ¿bien? Van a haber una constante guerra civil, constantes golpes de Estado, derrocamiento, eh, se van a suceder muchos gobiernos y en parte de esto va a interferir el tema del caudillo, que ahí lo vamos a ver. Por tanto, liberal y conservadores va a costar mucho que se pongan de acuerdo. Algunos países, como es el caso de Chile, por ejemplo, no va a costar tanto que se consoliden estas visiones, va a ser más corto este periodo de organización, particularmente porque son los conservadores los que triunfan y porque Diego Portales, asimismo, impone la constitución del 33, una constitución autoritaria, muy conservadora, y que ya seguimos se van a frenar, se van a expulsar a todos los opositores, y de esa manera se va a frenar este proceso de anarquía que tienden a denominar historiadores conservadores. Bien, en otros países, en cambio, esto va a ser mucho más duradero, incluso hasta 1880 más o menos, como es el caso de Argentina, en donde van a haber constantes guerras civiles, constantes caudillos y muchas peleas entre las provincias y la capital. En este caso, disputa entre Buenos Aires y las demás provincias, dado que Argentina es un estado federal. Pero tomando en cuenta eso, tomando en cuenta eso, el federalismo y el centralismo son dos sistemas de gobierno totalmente distintos y ambos planteados por un bando y por otro. El federalismo, defendido y apoyado por los liberales y que también es influenciado por los Estados Unidos, ven que ya Estados Unidos, ya vemos la manito de Estados Unidos ya en estos tiempos, ya de por sí Estados Unidos ya se está metiendo, bien, está interfiriendo en los asuntos latinoamericanos, que ahí vamos a ver por qué. Creo que alguien tiene su micrófono abierto y está comiendo. Si lo puede apagar. Gracias. Eh, y también, por otra parte, va a estar el centralismo, gobierno, como la palabra lo dice, centrales, donde va a predominar muchas cosas. Pero, ¿qué quiere decir cada uno? El Estado federal, particularmente, busca una mayor igualdad y autonomía entre las provincias y entre la capital. ¿Bien? Es decir, que, por ejemplo, que la región de Valparaíso tenga la misma importancia que la región metropolitana. Hoy en día eso no es así, pero se quiere buscar eso. En el Estado federal, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de la región de Valparaíso, de nuevo, porque casi todos somos de acá. En este sentido, imaginemos que en un Estado federal Valparaíso puede tener sus propias leyes, no sé, sus propias leyes, sus propias normas, y va a ser autónomo, es decir, Santiago no puede interferir en la jurisdicción de Valparaíso, es decir, nosotros mismos, si fuéramos un Estado federal, el Estado de Valparaíso, que suena bonito, Valparaíso podría declararse cuarentena cuando quisiera, establecer distintas normas, implementar distintas leyes, y a pesar de eso no deja de tener una mayor importancia política que Santiago o una menor importancia política que Santiago. Es decir, el sistema federal busca la igualdad entre las demás. A pesar de ser todos parte de una nación, se busca que todos de un mismo estado, una misma nación, se busca que esas provincias tengan todas las mismas igualdades que la capital. Bien, ejemplo de estos países, en este tiempo podemos encontrar que los países que adoptan este tipo de estados son Brasil, Argentina, México, ¿sí? México, eh, Argentina, Brasil, México, Venezuela y Venezuela. Y los Estados Unidos también. Esos cinco me he acordado de momento. Bien, en cambio, en el sistema centralista, o en el gobierno central, ocurre todo lo contrario. Es decir, es la capital la que manda. Como dijo una vez mi profesora, Pablo, en un sistema central, Santiago manda, las regiones acatan. En eso se caracteriza el sistema central, en donde la capital del país mantiene todo el poder
No sé, no económico, sino que mantiene todo el poder político en una sola ciudad, que es nuestra capital, en este caso Santiago, y de allí salen todas las órdenes, salen todas las leyes. Bueno, el Congreso está en Santiago, pero igual las terminan promulgando en Santiago, y de allí todas las regiones acatan el dictamen que da Santiago. Bien, yo les pregunto, ¿es justo este más o menos este sistema? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que es como el más ideal, por así decirlo? ¿Creen que es mejor uno federal o creen que es mejor uno central? Lo escucho, desenvuélvanse nomás. Es interesante conversar estos temas, dado que y llevando este tema a nuestro tiempo presente, hoy en día se está discutiendo eso. ¿Qué tipo de Estado tenemos que tener? Si seguimos con un Estado centralista, en donde Santiago nos manda, o un sistema federal, o por lo menos no federal, pero por lo menos más descentralizado. ¿Bien? Fanny dice que encuentra que un sistema federal es el indicado, ¿no? Sí. Maximiliano dice que es súper complicado implementar un sistema federal en Chile, por la geografía. Exacto. Somos un país demasiado, demasiado, por nuestra geografía, es demasiado complicado llevarlo a cabo y más aún por el tema educacional, porque son años, aunque nosotros lo implantemos en la Constitución, igualmente nos va a costar años a través de la educación que, que la gente conozca el sistema federal, que entienda cómo funciona. Si hoy en día la gente, por la falta de educación cívica en parte, no sabe cómo más o menos funciona el Congreso e incluso el sistema presidencial, menos va a poder entender un sistema federal. Es una de las principales problemáticas, es cómo lo llevamos a cabo, cómo pasamos de ese cambio brusco entre un sistema centralista a uno federal. Gislen dice que es que las condiciones es que las condiciones entre las regiones son distintas y como que cuesta mantener algo único para todos. Exacto. Por eso mismo también se plantea que ya sigamos siendo un Estado unitario, no pasemos al federalismo, pero por lo menos denos un poco más de autonomía, no nos amarren tanto a Santiago, pues. ¿Bien? Krishna dice que es mejor uno federal, porque el centralismo sería muy reservado y no es justo que capital sea que la capital sea quien nos mande, pues básicamente no somos solo de Santiago. Exacto. De aquí viene esa famosa frase, Santiago no es Chile, y que por lo tanto no sé por qué nosotros debemos acatar las órdenes de Santiago si ellos no saben lo que pasa en las mayoría de las regiones. Un caso bien particular es lo que ha ocurrido hoy en día con la pandemia, en donde se decretan miles de cuarentenas, pero no saben la situación de las regiones realmente, cómo está realmente económicamente una región, la comuna de Valparaíso, es una de las principales problemáticas. Y que si en el si nosotros nos cuesta hoy en día, imagínense en el siglo XIX, en donde había una nula experiencia por parte de las élites, donde no saben gobernar, donde no tienen idea y donde la mayoría de las veces esto ocurre a punta de guerras civiles, golpes de Estado y ir derrocando gobiernos. Por lo tanto, va a ser un proceso muy inestable la parte de conciliar las visiones, pero que finalmente se van a poner de acuerdo la mayoría a través de guerras civiles, claramente, a través de muchos conflictos, entre muchos conflictos, pero que al final se van a terminar imponiendo en algunos lados el sistema central y en otro el federal. El centralismo se adopta durante el siglo XIX por, en Chile, en Perú, a ver, ¿qué otro país más? Si mal no me equivoco, Paraguay, si mal no me equivoco, y Paraguay, que esos son los que más me acuerdo en estos momentos, que terminan por adoptar estados centralistas. Islen dice que debió ser el doble difícil, ya que recurrían muchas veces a la violencia, por supuesto. Las élites solucionaron muchas veces este tema a punta de guerras civiles, como le he dicho, y esto cuesta mucho ponerse de acuerdo. ¿Alguna duda hasta el momento? Si no, pasamos a lo siguiente. ¿Quedó claro esto de conciliar las visiones, de la dificultad que esto nos va a traer, de lo difícil que termina siendo? Quedó todo claro, perfecto. Ahí después igual lo vamos a repasar. Bien, otra de las dificultades era el tema de la inestabilidad económica. ¿Por qué? Porque la mayoría de la economía estaba en el piso. No estaba en el piso, dado que la mayoría de los países independientes primero tuvieron que endeudarse
para obtener créditos, poder financiar sus campañas militares, el alimento, el armamento, y por otro lado, todos los cosechas, todo el ganado que murió en su mayoría, o las cosechas quedaron totalmente destruidas. Por ende, no había cómo producir, no había cómo, estábamos endeudados, cómo pagamos las deudas, qué hacemos, estoy desesperado, decían los países, ahí caricaturizando esa desesperación. Por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer para reapuntar, pasar de como dice el monito aquí, no stonks, pasar a stonks? Bien, ¿de qué manera esto? Primero tenemos que ordenar las finanzas, es decir, tenemos que construir ministerios, tenemos que ordenar la economía, es decir, tenemos que adoptar ciertas medidas económicas más liberales, no tan restrictivas, que nos permitan reimpulsar la economía. Hay que decir en qué vamos a gastar esto, en qué vamos a gastar esto otro y en qué no vamos a gastar. Es decir, un ordenamiento financiero. ¿Bien? Asimismo, se tiene que impulsar van a impulsar un modelo monoexportador, un modelo exportador. ¿A qué se refiere? El modelo exportador se refiere a que van a caracterizarse por, más que nada, ser países exportadores de materias primas. Y monoexportador se refiere a de una materia prima en particular. ¿Chile es un país monoexportador? Sí, siempre ha sido un país monoexportador Chile, desde este siglo hasta nuestro presente. Bien, por lo tanto, el modelo exportador lo van a adoptar la mayoría de los países para poder saldar sus deudas, para exportar materias Profe, ¿qué primas. quiere decir monoexportador? Monoexportador, lo repito, quiere decir que es exportador de una sola materia prima. Un ejemplo de esto sería el cobre. Nosotros exportamos nosotros exportamos muchas, pero la principal de nosotros, con la cual nosotros nos sostenemos económicamente, es el cobre. Anteriormente fue el salitre, antes la plata, y bueno, ahora hoy en día el cobre está pasando, parece que a un segundo plano, y parece que ahora va a ser el litio el que va a tomar la relevancia en nuestra economía. Profe, ¿Sí? ¿y en esos tiempos era monoexportador o exportador? Chile en esos tiempos en un principio fue de carácter exportador, es decir, exportaba plata, cobre, trigo, sal, pero ya después eso cambió. Después de la segunda mitad del siglo XIX, cuando yo me refiero a segunda mitad, me refiero desde 1850 hasta 1899. Bien, ahí Chile pasa a ser un país ya monoexportador, en donde primeramente va a exportar carbón, después salitre, después cobre, y ahora hasta nuestros días sigue siendo el cobre, pero va a ser posteriormente el litio, en un futuro muy cercano. ¿Quedó claro? Sí, Perfecto. Bien, ahí les voy a anotar a lo que me refiero cuando digo primera mitad, porque esto se lo van a preguntar así en la PTU. Bien, para que lo sepan y no les cueste, porque a veces les puede pasar. Ahí tienen. Bien, por lo tanto, se tienen que ordenar este tipo de finanzas, adoptar nuevos modelos, pero al mismo tiempo se tiene que impulsar la inmigración. ¿Por qué? ¿Por qué hay que impulsar la inmigración? Porque debido a que la mayoría de los países, como pusieron el fin a la esclavitud, entre ellos para las personas afroamericanas y asimismo también para los indígenas, entonces faltó mano de obra también para que alguien fuera a trabajar las haciendas, las tierras que estaban destruidas. Y aquí es cuando se impulsa una inmigración de un continente en particular. ¿Cuál creen que es? ¿Qué inmigrantes se traen a América para reactivar la economía? ¿Qué tipo de inmigrantes van a traer los países americanos? Esto va para todos. Todos los países trajeron este tipo de inmigración. Les doy... No. Ingleses. Más generalizado que ingleses. Europeos. Gracias ahí, Rayen. Muy bien. Europeos. Se van a traer ingleses, como vamos a mencionar españoles, italianos, alemanes, franceses. Por eso de allí, por eso de allí cuando uno se pregunta, ¿a dónde salieron estos nombres tan pitucos, estos nombres tan raros, eso de Schreier, así como Bombay, ese tipo de cosas? ¿De dónde salieron esos apellidos? Bueno, aquí tienen la respuesta. Debido a que los países americanos, para traer, y alemanes, ¿sí?
estos países, para poder reimpulsar la economía y que trajeran mano de obra, se trajo europeos. ¿Pero por qué europeos? Y bueno, esto ya un paréntesis, porque se creía que los europeos, esto siglo XIX, chiquillos, entiendan, los europeos son más civilizados, no son bárbaros. Es decir, eso pensaban en esos tiempos. Yo lo estoy caricaturizando un poco más las palabras, pero más o menos así pensaban. Los europeos son civilizados, miren cómo están ordenados en su estado, son cultos. Aquí, como decía Simón Bolívar y Portales, estos son muy bárbaros, estas personas que tenemos, son muy rotos, no saben trabajar bien la tierra, tenemos que educarlos, tenemos que traer gente civilizada. ¿Y dónde está la civilización? En Europa. Y, si se lo, y les planteo yo, sí, esta mirada eurocentrista, es decir, cuando nosotros decimos, hoy nosotros tenemos que ser como quienes. Siempre en la tele y en los matinales dicen, es que yo vi estas medidas ¿de dónde quieren aprender? Díganme. ¿Nueva Zelanda? De Nueva Zelanda también, sí, pero principalmente de Europa. Todos los matinales siempre dicen, no, es que en Europa se hace así, o las medidas en Europa, o pero es que en Europa hay una mirada eurocentrista de la élite política, siempre mirando a Europa como el faro de esperanza, así como esa es la meta, esa es la luz al final del camino, ser como Europa. ¿Bien? Eso, y eso se va a plantear desde el siglo XIX hasta ahí, hasta nuestros tiempos. Finalizo el paréntesis. Esta inmigración, este tipo de inmigración no solo va a fortalecer la mano de obra para producir las tierras, sino que también, va a producir una mezcla cultural entre las élites y también los europeos que venían llegando. ¿A qué me refiero? Es que las élites en estos momentos se caracterizan por ser son principalmente terratenientes. Ellos tienen sus riquezas de la tierra, de la agricultura. No obstante, con los europeos y van a adoptar otro tipo de modelo de vida, que va a ser el tipo de modelo burgués, en el cual ahí va a cambiar, ahí ya van a dejar de ser latifundistas, van a dejar de ser agricultores, van a dejar de ser terratenientes y van a ser más empresarios, gente con capital, burgueses, ¿bien? Con modelos de vida definidos, ¿bien? Ahí lo voy a retomar más o menos la idea, pero ¿se entiende esto? ¿Se entiende la inestabilidad económica? ¿Por qué se producen y cuáles son las medidas que hay que tomar? Sino para repetir una, no se preocupen. La gracia es que ustedes aprendan por sobre todo. Perfecto. Bueno, otra... Ah, verdad, se me fue. Medidas proteccionistas. Aquí voy. Gracias, Ariel. Las medidas proteccionistas se refieren a proteger la economía local para que pueda impulsarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que se llevan a cabo ciertas medidas proteccionistas, es decir, ya vamos a ayudar a esta pequeña a la economía nacional, la vamos a ayudar, pero al mismo tiempo vamos a favorecer a la extranjera. ¿Bien? ¿A qué van a ir las medidas proteccionistas? A que se proteja, como digo, la industria nacional para que ella pueda producir y al mismo tiempo que pague sus impuestos y que nos devuelva y que se lo devuelva al Estado. ¿Bien? Eso quieren decir las medidas proteccionistas, que se protege más que nada la industria nacional. ¿Se entendió? Ariel. Ya, continuamos. Y por último, habíamos dicho que se debe crear una identidad nacional. Pero, ¿qué es la identidad nacional? ¿Qué es la idea de nación? ¿Qué es la idea de nación? ¿Cómo consolidamos esta idea de nación? ¿Qué hay que hacer para consolidar la idea de nación? Y aquí entra en juego lo que es el nacionalismo también. ¿Bien? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se consolida esta idea de nación? ¿Cómo la crean? ¿Cómo creamos esta idea de nación? ¿Todos saben? ¿Bien? Yo les pregunto, ¿cómo creen que se crea la idea de nación? Informando a la gente, sí, pero ¿a través de qué? Hay que informar a la gente, pero ¿a través de cómo consolidamos esta idea de nación? ¿Cómo se crea? La guerra, sí, la guerra es un importante instrumento de nacionalismo para crear la identidad nacional, haciendo símbolos culturales, símbolos patrios,
como por ejemplo las banderas aquí, como las vemos, juramentos a la bandera, exaltación de la idea de nación, es decir, gobierno haciendo leyes, sí. De esa manera se van, como ustedes dicen, todo está bien, a través de las leyes, a través de los gobiernos, de las culturas, pero ¿cómo lo transmitimos? ¿Cómo hacemos para transmitir todo este tipo de las charlas, sí? Pero va a ser a partir de dos cosas, de, de dos instrumentos que ustedes van a decir imposible, pero sí lo es. ¿Bien? Y la idea de nación se va a consolidar a través de dos espacios, espacios de divulgación y los sistemas educacionales, chiquillos. Así se va a consolidar la idea de nación. ¿Por qué el sistema educacional, chiquillos? Ustedes preguntarán. El sistema educacional, ¿cómo me va a enseñar a mí lo que es una identidad nacional? ¿Cómo, cómo me lo va a enseñar a mí? Y bueno, si ustedes recordarán, no sé ustedes, pero a ustedes nunca lo hicieron en el colegio, cuando iban en el colegio antes de la pandemia, nunca lo hicieron a las 8 de la mañana, muertos de frío, pararse en filita, hacer filita india y cantar el himno nacional o que subieran la bandera. A mí sí, profe. A alguno también le hicieron hacer la banderita chilena con pedacitos de papel volantín, así, que queda horrible, pero no Épico. importa. La- Era o épico esa tarea. con mosaico, sí. O también en educación física, bueno, a mí por lo menos en educación física, no le enseñaron nunca para septiembre. Ya chiquillos, organícense en pareja, vamos a practicar los bailes típicos, el baile típico del norte, del sur, del centro. También. ¿Qué se buscaba con todo eso? ¿Qué se buscaba con que ustedes supieran todo eso? Se, se Saber bus- sobre la cultura nacional. Saber sobre la cultura nacional, correcto, que ustedes se identificaran con Chile, que ustedes conocieran sus costumbres, que ustedes conocieran sus costumbres, que ustedes crearan un sentimiento de decir, oh, yo practico todo esto, en el territorio todos los que practican esto son chilenos, entonces, oh, yo también soy chileno. Pero también el sistema educacional nos va a permitir, oh, ahí sí. Entonces en el sistema de educación a ustedes les van a enseñar valores nacionales, que tienen que amar el país. No, 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 que tienen que amar el país, literalmente no, en realidad no, eso se lo pasan implícitamente. A ustedes les van a decir, pero no meterme en problemas como le pasó a la profesora con esto, a ustedes les van a enseñar que, que Chile es su país, que ustedes pertenecen a Chile, pertenecen aquí. Les van a enseñar cuál es su bandera, cuáles son sus costumbres, cuáles son nuestras costumbres, cuál es su bandera, y cuál es el símbolo patrio, cuál es incluso ese famoso día, la comida típica, incluso ese famoso día que fue hace poco, la comida típica, les van a enseñar cuáles son las comidas típicas. Y todo esto se lo enseñan en la básica, hasta que ustedes salen del colegio. Esta, es esta idea de consolidar la idea de nación fue muy propia de los países de América en el siglo XIX, porque de esta manera, a través de la educación, se podían enseñar valores republicanos, nacionales, morales y de ciudadanía, lo que permitiría que las personas, después de terminar sus enseñanzas en las escuelas, saldrían como ciudadanos ejemplares, amantes de su patria, personas que amarían la república, que respetarían la democracia, hoy en día también los derechos humanos y que serían amantes de su patria. Eso se buscaba en ese tiempo, en el siglo XIX, ¿bien? En el siglo XIX se buscaba que salieran amantes de su patria, que se identificaran, que fueran buenos ciudadanos, que no solo fueran ciudadanos buenos, sino que morales, que tuvieran morales en ese sentido, que fueran personas buenas, que tuvieran buenos valores, ¿no? Que respetaran al prójimo, que no robaran un montón de cosas, pero particularmente el sistema educacional, chiquillo, va a ser utilizado para transmitir, y difundir la idea de nación en la población. ¿Esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy? La verdad, si usted me lo preguntan a mí cuando yo en el colegio, sí. Ahora que han pasado, ahora que han pasado años desde que salí, yo por lo menos no lo sé. Ustedes me lo pueden confirmar. Pero particularmente por lo que me cuentan, sí. Se sigue enseñando que ustedes tienen que izar la bandera a las 8 de la mañana, algunos colegios, otros no, cantar el himno nacional, o por lo menos escucharlo, bailar los bailes típicos, saberse todo ese tipo de cositas.
Perdón. Y otra cosa fueron los espacios de divulgación, que son la literatura, la historiografía, los símbolos patrios, como ustedes decían, y la prensa. Todos estos son espacios de discusión, de divulgación, que nos van a permitir difundir la idea de nación y conversarla. ¿Por qué la historiografía? Bueno, ¿por qué la historia? Bueno, si usted, cuando les pasaron historia, nunca siempre les decían los próceres de la patria. ¿Nunca les dijeron eso cuando les pasaron historia? O yo en estas clases, así mismo yo he caído en el sistema también. Se lo he seguido enseñando así. Me convertí en aquellos que juré destruir, ¿ven? A ustedes les pasan así. En la historia resaltan las grandes hazañas de los próceres de la independencia, las grandes hazañas de nuestra historia, cuál es nuestra historia, de dónde venimos, de dónde surge, qué nos caracteriza, cómo se conformó nuestra nación, nuestras principales guerras, costumbres. Todo eso se va a plasmar en la historia. ¿Y la historia dónde la enseñan? En los colegios. Y ahí les van a transmitir todo ese tipo de cosas, particularmente en la básica como hoy en día, por lo menos en el sistema educacional chileno. En la literatura, un caso muy ejemplar de esto es el tema de esa novela, Martín Rivas, que la verdad no me acuerdo mucho, porque la leí una pura vez y después El Rincón del Vago, pero bueno, que era muy latera, pero en ese momento ahí Martín Rivas se trata de transmitir y enseñar esta idea aquí de la nacionalidad chilena, de transmitirla a través de la literatura, de estar dando cómo es la sociedad, qué nos caracteriza, lo bonito de ser chileno. Todo esto a través de la literatura, los símbolos patrios, el escudo, la bandera, y bueno, la prensa por sobre todo y los pasos de discusión, como en la universidad. Bien, a través de estos dos espacios se van a consolidar la idea de nación en América. ¿Esto va para todos, profe, y para Chile? Sí, esto va para todos y para Chile. Todos los países americanos llevan a cabo esta medida, porque como les dije al principio, se crea la nación, quiero decir, se crea el Estado, pero no se ha creado la nación, no se ha creado el sentimiento de nación. Por lo tanto, hay que consolidarlo. ¿Bien? ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende cómo se consolida, en lo que consiste la idea de nación? ¿Cómo se construye nuestra identidad nacional? Sí, profe. Interesante, ¿no? Interesante cómo hasta el día de hoy sigue perdurando. Bien, y pasamos al último punto, el cual es el caudillismo en América. Cuando yo hablo de caudillo, ¿qué creen que se les viene a la mente cuando digo el caudillo? ¿Qué creen cuando alguien dice, oh, esto es un caudillo? O el caudillismo. ¿Como juntas de cosas? Mm, no, es como, no tan así, va como algo, caudillismo les voy a dar una pista, es algo propio de uno mismo. Caudillo es una persona, solo una. ¿Qué creen que se les viene a la mente cuando se habla del caudillo, por ejemplo? No sé, Pamela Giles es un caudillo, por así decirlo. ¿Qué creen que se refieren con un caudillo? Un un revolucionario. Exacto, Javier, un revolucionario. Pero un revolucionario para las demás naciones o para sí mismo. Es para sí mismo el caudillo. El caudillo se desata, chiquillos, por toda la América hispana. Es, profe, ocurre durante todo el siglo XIX, por lo menos durante toda la primera mitad del siglo XIX, el caudillo es propio en América Latina. Durante, durante toda la primera mitad del siglo XIX. ¿Siguió durante la segunda mitad? Sí, en algunos casos, como en México y Argentina, en donde prosiguió y dificultó el proceso de consolidación de nación, porque el caudillo derribaba gobiernos, se quedaba él en el gobierno y se mantenía para sí mismo. Esa era una de las principales características del caudillo. Bien. Por tanto, el caudillo en América va a generar, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque obstaculiza el proceso de consolidación de las naciones, dado que cuando se conforma un gobierno, ¿bien? No obstante, el caudillo tiene ciertas aspiraciones personales, es decir, no, ese gobierno no me representa tanto, yo debería poder hacerlo. Y entonces viene el caudillo, derroca ese gobierno y se mantiene él mismo en el poder.
¿Bien? Los caudillos principalmente surgen en América debido a gobiernos bastante débiles. ¿Débiles en qué sentido? Débiles en institucionalidad y leyes que no permiten controlar a los diferentes grupos o que, facciones que buscan tomarse el poder a la fuerza. Y en base a esto los caudillos tienen más fuerza. Valga la redundancia, ahí repetí mucho una palabra. Por tanto, ¿qué los va a caracterizar? Que son líderes carismáticos. Por favor, no crean que son siempre sonrientes y alegres. No, pero a lo que me refiero con líderes carismáticos es que pueden atraer a la gente, que dicen, oh, bueno, yo confío en este tipo, yo confío en este compadre. Este es buena onda. Podríamos seguirlo. Poseen sus propios ejércitos porque los caudillos particularmente son son militares que tienen una ideología que eran o liberal o conservador y a partir de ello tienen sus propios ejércitos propios para llevar a cabo las guerras civiles, para derrocar los gobiernos con sus propios ejércitos, ¿bien? Y muchos de estos consiguen sus séquitos o su propio ejército lo conforman al ser líderes carismáticos que pueden atraer a la gente, ¿bien? Tienen una fuerte personalidad, es decir, son bien autoritarios, tienen unas grandes ansias del poder, por eso mismo es lo que los motiva, el establecerse en el poder, quedárselo para sí mismo y que nadie lo mueva de ahí, a menos que venga otro caudillo y lo saque. ¿Bien? ¿Qué es lo que comúnmente se va a dar en América? Uno de los más importantes sería un caudillo en Argentina, que era Juan Rosas, si mal no me equivoco, no me acuerdo muy bien el nombre, pero que era un caudillo que representaba a las provincias y lo cual llevó a una guerra civil contra la capital Buenos Aires, derrocó el gobierno, se quedó él con el gobierno y se mantuvo ahí por mucho tiempo. Ese tipo de disputas es las que se aprovecha el caudillo para asentarse en el poder. ¿Bien? Tenían, asimismo, tienen grandes poderes provinciales, es decir, su poder viene de las provincias, no de la capital, sino que el resto de las provincias. Aprovecha la desigualdad política, la desigualdad económica, la debilidad de las instituciones para decir, oigan, si ustedes me siguen, yo cuando llegue al poder les voy a dar algo a cambio. El botín de guerra, por así decirlo. Es decir, yo llego al poder y les permito saquear esto, yo les permito tener oro, yo les permito, si ustedes me siguen, si ustedes me ayudan a consolidar el poder, usted, ustedes van a tener esa recompensa, síganme, apóyenme y derroquemos al gobierno central. A eso se refiere cuando los caudillos surgen de las provincias o que tienen un gran poder provincial. ¿Ya? Franco se denominaba un caudillo. No, Francisco Franco yo no lo he denominado como un caudillo, la verdad, y creo que la historia tampoco, creo que la historiografía tampoco. Más que nada porque el tema del caudillismo se desarrolló en América, por lo mismo que hemos dicho, porque surgen a partir de la desigualdad de los gobiernos y las debilidades de sus instituciones. En España es un contexto totalmente distinto y además son siglos distintos. Por ende, Franco no podría considerarse. ¿Bien? En Chile podríamos considerar caudillo a José Joaquín Prieto, por así decirlo. Otro caudillo podría ser mm, Pedro León Gallo también. Y se cree también que un caudillo en el siglo XX en Chile podría ser Carlos Ibáñez, por lo menos durante su primer gobierno. Carlos Ibáñez y Alessandri, más o menos, se les considera caudillos por algunos historiadores. Pero, bien, eso será algunos ejemplos en Chile. Por lo tanto, el caudillismo, ¿por qué surge? Por la desigualdad en, en los países, debido a la debilidad de las instituciones, la desigualdad económica, la desigualdad política entre las provincias y la capital, y a partir de su carisma, atrae a gente, a sus séquitos, crea un ejército propio y con su fuerte personalidad lleva a cabo guerras civiles, derroca gobiernos y se instala en el poder. Hubo casos en que los caudillos en realidad fueron revolucionarios y generaron cosas. Sí, en Uruguay, por ejemplo. En Uruguay y Paraguay fue el caso, pero en el resto de América no ocurrió. En su mayoría, la mayoría era por su propio deseo de poder y establecerse en él, con excepciones de Paraguay y Uruguay. Pero en su mayoría todos buscaban un, un- un control personal, quedarse ellos mismos en el poder. Bien, ahora pasamos a lo último,
que es cuando definitivamente se consolidan los estados. ¿Cómo se consolidan estos estados nacionales en América? Bien. Finalmente, primero debido a la inmigración europea, chiquillos. ¿Por qué la inmigración europea? Porque, como les había dicho, a través de la inmigración europea se consolida un nuevo modelo de vida por parte de la élite, se vuelven burgueses, gente de capital, eh, empresarios, ahora ya no son terratenientes, son empresarios. Bien, como podemos ver aquí, la representación gráfica de un burgués, por lo menos a principios del siglo XX, fines del XIX. La representación de un burgués de estilo de saco, con el típico sombrero de copa. De hecho, el Titanic es una buena ejemplificación de lo que es un burgués. Ahí, ahí el prometido el prometido de Rose es un gran ejemplo de un burgués. ¿Bien? Pero así esto permite la consolidación, profe, ¿porque son burgueses? Sí, porque al ser burgueses y al ser de la élite, tienen dos cualidades. Una que van, una que van a mantener el poder económico. Ahora la élite burguesa mantiene el poder económico, pero al mismo tiempo, como hemos dicho anteriormente, la élite desde después de la independencia también tiene el poder político, son la clase dominante, y a partir de ello van a mantener el poder. Por lo tanto, se van a conformar gobiernos oligárquicos. ¿Y qué son los gobiernos oligárquicos, chiquillos? Los gobiernos oligárquicos son el gobierno, valga la redundancia, de unas pocas personas dominadas por una clase privilegiada. ¿Qué clase privilegiada es esta? La aristocracia local, la élite criolla. Bien, se van a establecer gobiernos oligárquicos que al ser que van a estar enriquecidos ya en ese momento, van a, con su fortuna, van a poder pagar las deudas, financiar ejércitos personales y a partir de ello van a estabilizar la economía, van a disminuir las guerras civiles y obviamente van a eliminar a los caudillos a través del ejército profesional de la nación. ¿Bien? Al mismo tiempo, se va a consolidar la idea de nación, es decir, la gente va a empezar a decir, no, yo soy chileno, ¿por qué tengo que pelear contra mi propio país? Es decir, no tengo por qué seguirte, yo tengo que seguir al Estado, yo tengo que seguir a la nación, yo tengo que ayudar a la nación, no ir contra ella. De manera tal que se va a consolidar la idea de nación y se va a consolidar este Estado, es decir, donde todos son propios. De manera tal que el caudillismo va a bajar en América, ya no se van a producir las guerras civiles y se va a encalzar cierta estabilidad política en América. ¿Bien? De esta manera se van a consolidar los estados nacionales en América. ¿Se consolidan todos al mismo tiempo, profe? No, no se consolidan todos. Chile es un caso excepcional que se consolidó primeramente que otro. El más tardío en consolidarse va a ser Argentina. Bien, Argentina va a ser uno de los países que más se va a demorar en consolidarse como un Estado-nación, seguido de México. No por los caudillos, sino que se consolidan por el hecho de los gobiernos oligárquicos, que ellos mantienen el poder económico y ahora el poder político, los cuales permiten financiar ejércitos profesionales, que va a ser el ejército de la nación, que va a hacerle el contrapeso al caudillo y su séquito, lo cual los van a ir eliminando, los cuales los van a ir eliminando. Y de manera tal va a ir disminuyendo la guerra civil. ¿Cuáles eran los gobiernos oligárquicos? Los gobiernos oligárquicos son gobiernos de unas pocas personas que son pertenecientes a una clase social privilegiada. ¿Bien? Esos son los gobiernos oligárquicos. ¿En Chile hay gobiernos oligárquicos? Por supuesto que sí. En Chile sí. Los gobiernos oligárquicos en Chile se van a consolidar a partir del fines del siglo XIX, por el salitre y todo lo demás. Cuando lleguemos a la parte de los liberales lo vamos a ver. ¿Bien? Ya. ¿Alguna duda que les haya quedado durante esta primera parte de la clase? ¿Alguna duda, chiquillos, de verdad? Ninguna. Bien, son 7:10. Tome- tomemos un, tomemos un pequeño descanso. Bien, de 10 minutos. Volvemos a las 7:20. Vayan, descansen un rato, que es mucha materia por procesar. 7:20 volvemos. Son las 7:10, si mal no me equivoco. Ya, reanudando.
Ahora, en lo que habíamos quedado, habíamos terminado de ver la consolidación de los estados americanos e identificar sus principales problemáticas a lo largo del siglo XIX. Esa fue la primera parte de la clase y nuestro objetivo, lo cual al final veremos si está cumplido. Ahora, nuestra segunda parte de la clase tiene que ver más que nada con los Estados Unidos. Y ahora lo que nos toca es ver la doctrina Monroe. ¿A alguno o alguna le suena lo que es la doctrina Monroe? Sin ver lo que está ahí en el PPT, por favor. ¿Alguno ha escuchado alguna vez de la doctrina Monroe? ¿Le suena lo que es? ¿Sabe más o menos? ¿Tiene idea de lo que es? ¿En qué consiste o algo? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, para este caso, quien mejor nos puede explicar a través de una ilustración es los Simpson en un capítulo que ellos tienen cuando Homero y Bart van a Brasil, ¿bien? Y ellos nos lo pueden explicar de la siguiente manera. Espérenme un poquito, déjenme buscarlo. Déjenme buscar. Bien. Dígame por favor si se escucha bien. Au, está muy fuerte. Vamos a ver este pequeño clip y ustedes me dicen si es que si se escucha bien y se ve bien. ¿Se escucha? Si no, para bajarle más volumen. Ya, Sí, profe. Sí, ya, profe. perfecto. Veamos este pequeño clip. Lo vamos a ver 2 veces y me dicen en qué consiste. Mira, es la playa de Copacabana, el corazón del río. Disculpen, gringos. ¡Ay! ¿Cómo lo supo? Traten de detenerlos. Existe un reglamento de... Bien. ¿Alguno cachó lo que intenté hacer con este video? Si no, lo vamos a ver de nuevo para echarle una segunda ojeada. Estén atentos. Fíjense en Homero, por favor. Mira, es la playa de Copacabana, el corazón del río. Disculpen, gringos. ¡Ay! ¿Cómo lo supo? Traten de detenerlos. Existe un reglamento de... Bien. Ahora que lo hemos visto 2 veces, ¿a alguno se le viene a la idea lo que es la doctrina Monroe, viendo la playera de Homero? Ahí sí. Ahora, a partir de este video, ¿a alguno se pudo hacer alguna idea de lo que consiste la doctrina Monroe junto con la polera de Homero? Sí, Estados Unidos queriendo comerse al mundo, pero ¿qué cree que simboliza eso? Llevar tu cultura a otros países, ¿sí? Ahí está. Ahí Fanny dio justo en el clavo, queriendo dominar el mundo, comerse el mundo, como dicen los gringos. Exacto, bien. Me agrada que haya funcionado el ejemplo. Vamos de vuelta al PPT. Ya. Ahora bien. Perdón, esperen un poco. Ahí sí. Ahora bien, volviendo al PPT. Y sabiendo el ejemplo de los Simpsons, ¿en qué consiste la doctrina Monroe, chiquillos? La doctrina Monroe es la política de exterior de los Estados Unidos que define las relaciones con América Latina. En eso consiste la doctrina Monroe. Es la política exterior que va a definir qué tipo de relaciones exteriores tenemos que tener nosotros, Estados Unidos, con los países ahora independizados americanos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Es decir, son libres. No hay nadie, no hay ninguna potencia que esté ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los estadounidenses ahora que ya no hay nadie? Ya no está España. Están libres, no hay nadie que los domine. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con América Latina? Tomar América Latina. Tomarla, pero como nuestra área de influencia. Y aquí en esto viene muy importante lo que es la doctrina Monroe, que lo que busca
es que los Estados Unidos va a convertir a América Latina en su área de influencia, es decir, en su protegido, en su protegida, donde nadie puede intervenir en ella que no sea Estados Unidos. Es decir, la doctrina Monroe no va a permitir que intervengan potencias europeas en América Latina. No va a dejar que América Latina se vuelva una colonia ni que se vuelva parte del imperialismo europeo. No. Ese es nuestro, eso es de los gringos, ese es nuestro. ¿Cómo voy a dejar yo que los europeos se vengan a meter acá? Por eso la imagen, como vemos aquí en nuestra derecha, dice que aquí representa, el sombrerito representa la doctrina Monroe sobre América Latina, como lo pueden ver, y los europeos ahí mirando a distancia así como, ¿qué querrá decirnos? Ahí diciendo, América Latina ahí es mía ahora, nadie se va a meter. Bien, lo importante de esto, chiquillos, es que la doctrina Monroe, como hemos dicho, va a sentar las bases de las relaciones con América Latina, pero va a servir a futuro, más que nada. En un principio, la doctrina, que es implementada y llevada a cabo por el presidente de Estados Unidos, James Monroe, que dice América para los americanos, por lo tanto es decir, América para nosotros los americanos, para nosotros los gringos, para nadie más, va a sentar las bases con América Latina y que esta ideología, la doctrina Monroe, va a servir de inspiración para futuras otras políticas exteriores estadounidenses con América Latina, incluso hasta nuestros tiempos actuales. Interesante. Es decir, al principio no tiene mucha fuerza esto. No obstante, con el tiempo después va tomando mucha más relevancia y fuerza. ¿Alguno o alguna? Antes de pasar a preguntarle, ¿alguno o alguna vio Una noche en el museo? Esa de Ben Stiller con Robin Williams, que toman vida. Lo... ¿Alguno la vio cuando chico o chica? Sí, Ya, sí, ¿recuerdan cómo más o menos se llamaba el personaje de Robin Williams? Que representaba un presidente de los Estados Unidos, ¿no? Muy, muy carismático, bien sonriente, ¿no? Todo inocente, ¿sí o no? el que era de cera, ¿cierto? Sí, el de cera, el Teddy Roosevelt o Theodore Roosevelt. ¿Alguno lo Sí, recuerda? ¿Verdad? Bueno, ese personaje de Teodoro Roosevelt, que nosotros lo veíamos tan carismático que no podía matar ni una mosca, bueno, Teodoro Roosevelt es uno de los principales. Él toma de inspiración la doctrina Monroe y la utiliza para crear una nueva política de intervención estadounidense con América Latina, que la va a denominar la, la, la política del garrote. ¿Quién viene a simbolizar la política del garrote? Bueno, es otra política inspirada en la doctrina Monroe, que dice que Estados Unidos tiene que expandirse por América Latina y asegurar el dominio económico por sobre estos nuevos países. Es decir, tiene que intervenir y tiene que expandirse en países como Panamá, tiene que adueñarse de esos lados, tiene que asegurarse eso para sí mismo, tiene que expandirse y así mismo declara que los países de América Latina que no estén de acuerdo con Estados Unidos, que no estén de acuerdo con las decisiones que está tomando, dicho en palabras coloquiales, chiquillos, hay que echarlo abajo. Esa es la política del garrote. O producen y se unen, o son echados abajo. En eso consiste la política del garrote, implementada por Theodore Roosevelt. En eso va a consistir principalmente que toma de inspiración a la doctrina Monroe. Posteriormente va a venir otra política de intervención estadounidense que también toma de ejemplo a la doctrina Monroe, que se llama ahora, no hay que tratar hacia los países latinoamericanos, hay que ser bueno. Ahora se llama la política de la buena vecindad, en la cual dice, no, nosotros hay que ayudar a los países latinoamericanos, hay que abrirles nuestras puertas, hay que ayudarlos. Hay un cambio de tono en ese sentido, hay un distanciamiento. Qué bonita buena vecindad, sí. Esa es la política de la buena vecindad que se desarrolla a principios del siglo XX. Después, nuevamente por inspiración de la doctrina Monroe, va a venir otra política, que esta la conocemos, que les va a sonar un poquito más, que se llama la Alianza para el Progreso, que la lleva a cabo Kennedy, en la cual dice América Latina es nuestra de influencia, nadie puede influir en ello, tienen que cuadrarse con las líneas de nuestro gobierno en Guerra Fría, y por ende tenemos que ayudarlo. Por ende vamos a financiar programas sociales en América Latina
para evitar el surgimiento de grupos de izquierda. Es decir, esos grupos de izquierda no van a intervenir en nuestra área de influencia. Los grupos de la URSS y todo eso no van a intervenir porque América Latina es nuestra área de influencia. ¿Cómo se les ocurre? ¿Bien? Ven entonces, y después va a venir otra política que es de Richard Nixon, también de esta, que esa no me acuerdo. ¿Bien? Esa no me acuerdo muy bien más o menos lo que consistía, pero era parecida a la de Kennedy. Bien. Ahora yo les pregunto, hasta el día de hoy, ¿sigue habiendo, podemos ver en práctica la doctrina Monroe con América Latina en América? Planteo o no, ¿sigue estando en práctica la doctrina Monroe? Es decir, ¿sigue estando en práctica esa relación de influencia con América Latina? Los, ahí sí. ¿Qué dicen? Yo creo, Yeslen dice que sí, Aranza dice que sí, Fanny dice que sí. Rayos, qué triste futuro. Pero también es cierto, sobre todo en Chile, hay mucha dependencia con los Estados Unidos. Sí, efectivamente, chiquillos, la política, por lo menos no la original de Monroe, sigue estando presente hasta nuestros tiempos, pero sí sentó la base para que fuera la política exterior de los Estados Unidos con nuestros países latinoamericanos, y hasta el día de hoy sigue practicándose. Por ejemplo, cuando Estados Unidos ve que un país se está alineando con Rusia, con China, o que está habiendo un gobierno anti-estadounidense, es decir, anti-imperialista, ¿qué está haciendo Estados Unidos? ¿Lo mira con buenos ojos? ¿Ojos? Ahí sí. ¿Lo mira con buenos ojos? Claro que no, po. Obvio que no. ¿Qué es lo que hacen los Estados Unidos? Coloquialmente vamos a decirlo, hay que echarlo abajo, pues. Hay que echarlo abajo, hay que bloquearlo económicamente, hay que asfixiarlo, hay que sacarlo. ¿Eso pasa, profe? Por supuesto que sí. Chile es un ejemplo. Chile en el 73 es un ejemplo clarísimo. En Brasil, a principios del 20, a mediados del siglo XX, las dictaduras latinoamericanas. Un ejemplo actual, el caso venezolano sería un ejemplo actual en donde está el caso cubano, donde se mantiene el embargo económico. A pesar de los otros problemas que tengan, aún así hay una intervención estadounidense ahí, de tipo económica, porque no se cuadran con la línea estadounidense. ¿Y qué se hace? Hay que echarlo abajo, pues. Y si están con nosotros, hay que mantenerlo, pues. Hay que tenerlo con nosotros. Hay que ayudarlo. Tiene que ser nuestro amigo. Bien. Asimismo, cuando China intenta comprar aquí empresas, a Estados Unidos no le gusta, porque se está metiendo en su área de influencia. ¿Cómo se va a meter China en mi área de influencia? ¿Cómo yo voy a permitir eso? Bien. Es interesante la doctrina Monroe. Por eso, vamos a seguir analizándola con estas imágenes. A partir de la primera imagen que podemos ver aquí, que se la voy a marcar, esta, que vemos al tío, el famoso tío Sam con un palo. ¿Qué creen que simboliza? Que dice palo doctrina Monroe. ¿Qué creen que simboliza esta imagen? El control. El control que ejerce Estados Unidos con América Latina, que nadie se mete en América Latina, como dice Fanny. Bien. Y en esta otra, en la segunda. ¿Qué creen que simboliza? Ahí el tío Sam demarcándoles la línea. Como marcando territorio, por así decirlo. Marcando territorio, pero ¿a quién se lo está marcando? A los europeos, a otras potencias. Exacto, principalmente a los europeos. Los europeos no pueden, es decir, con la doctrina Monroe, lo que simboliza la imagen es que alto ahí, usted no puede meterse acá. Esta es mi área de mera influencia, usted va a ese otro lado. Usted no puede intervenir acá ahora. Ya perdió, ahora es mío. Eso simboliza la imagen, que los europeos no pueden inmiscuirse en temas latinoamericanos, ni económico, ni político, ni social,
ni transformar en colonias, ni nada. Ahí les demarca el territorio, como había dicho una de sus compañeras. Ustedes no pueden intervenir aquí. Esto es mío. Sé que suena feo, chiquillos, pero así es la historia. Dice Ghislaine, imagina un control, pero violento. Y lo otro es como que marca su territorio. Efectivamente. Y tomando posesión de un lugar. Y que no lo comparte. Bien dicho, Ghislaine. Estados Unidos no va a permitir las intervenciones. En un principio, como les dije, la doctrina Monroe no va a tomar mucha fuerza debido a que Estados Unidos no tiene tanto poder económico ni militar. Pero a medida que va avanzando el siglo XIX, ahí va a ir tomando más fuerza este tipo de doctrina de influencia con América Latina y va a ejercer un control cada vez más férreo que se mantiene hasta nuestra actualidad. ¿Bien? Y bueno, en palabras simples, la doctrina Monroe lo que viene a plantear es primero evitar intervenciones europeas en espacio latinoamericano, establecer a América Latina como un área de influencia estadounidense, perdón, estadounidense, y asimismo establecer, bien, esas dos ideas principales, recuérdenlas, ahí sí, esas dos ideas principales. Profe, ¿qué pasa con Brasil? ¿Por qué está más influenciado? No, después de la independencia, Fanny, Estados Unidos va a considerar todo el cono sur como como su propia influencia. Eso incluido Brasil, que antes estaba en dominio portugués. Porque América Latina, quiero decir, porque la doctrina Monroe plantea que no hay una intervención de ninguna potencia europea, sin excepción, es decir, ni portuguesa, ni brasileña, es decir, ni española, ni francesa, etcétera. Incluso los países que estuvieron por dominio de otras colonias, toda América Latina, todo el cono sur, como todo el cono sur es dominio estadounidense. Por eso la famosa frase, América para los americanos, es decir, para mí, para los estadounidenses, para nadie más. Profe, la imagen de este PPT lo podría explicar, por favor? Ah, sí, de esta, ¿verdad? Esta imagen, ¿verdad? Ya. Bien, esta imagen simboliza el establecimiento de la doctrina Monroe. ¿Qué quiero decir con esto? Que como podemos ver, el personaje aquí viene a representar al presidente James Monroe, quien plantea esta doctrina. ¿Bien? El sombrero, que está puesto allí en el cono sur, es decir, Sudamérica, establece que ahora América Latina es parte mía. Yo deposito ahí, como depositando su control, denominando que ahora América Latina es mi área de influencia. En otra parte, al otro lado del globo, como se puede ver, que aquí, déjenme marcarlo, que aquí este personaje, como podemos ver, tiene una bandera inglesa, el de acá representa francés y el de por acá representa un alemán, si no me equivoco. Ellos representan potencia europea, que desde lejos están mirando así como, ¿qué querrá decirnos? Y lo que viene a simbolizar es que esos europeos no pueden intervenir ahora, porque ahora es el área de influencia estadounidense, y Estados Unidos no va a permitir que esos europeos, colonialistas, imperialistas, esas potencias de otro continente alejano a lo americano, intervengan en su área de influencia y intervengan en América. Profe, ¿alguna vez ¿Sí? los europeos intentaron meterse Sí, dentro de la doctrina de Estados Unidos? sí. Gran Bretaña, sí, Gran Bretaña, gracias por preguntar eso. Gran Bretaña fue uno de los principales que buscó penetrar esta doctrina a través de imposición de modelo económico británico. Esto lo llevó a cabo, intentó llevar a cabo exitosamente en realidad, durante la segunda mitad del siglo XIX. No obstante, a medida que Estados Unidos iba agarrando más fuerza, esa política imperialista británica fue disminuyendo y la influencia británica fue disminuyendo hasta que finalmente todo el siglo XIX se caracterizó por una influencia estadounidense. La segunda mitad del siglo XIX, es decir, 1850, 1899, hubo un control ahí económico por parte de los británicos. ¿Bien? Pero eso después cambió con el siglo XX. Por eso yo digo que en el siglo XIX no tuvo mucho efecto esta política porque Estados Unidos no tenía aún la fuerza económica, y militar ni política para llevarla a cabo.
porque era un país también, al igual que los demás, independiente aún, que estaba expandiéndose. No obstante, ya para finales del siglo XIX empieza a tener una fuerza política relevante, se vuelve a convertir en una potencia, se comienza a convertir en una potencia y empieza a tomar más fuerza militar, lo cual le permite llevar a cabo su expansionismo por América Latina. ¿Bien? ¿Se ¿Y entendió mejor? quién fue la Sí. primera potencia mundial en el mundo? Potencia mundial. A ver, recuerdo. A ver, recordando, podría ser, sí, España y Portugal, pero fue como entre los siglos XV, por ahí. Potencias modernas, obviamente, del mundo moderno, pero medieval no me acuerdo mucho, ahí son los reinos ya, y eso es ya un poco más complicado. Pero vendría a ser primero España y Portugal, luego se le sumaría Inglaterra y Francia, Holanda después, Bélgica y posteriormente Alemania cuando se unifica. ¿Bien? ¿Se entendió? Ya, perfecto. Bueno, en eso consiste la doctrina Monroe, chiquillos, chiquillas, que marca las relaciones con América Latina durante estos procesos de consolidación. ¿Por qué era importante mencionarla en esta clase? Porque la América Latina se va a desarrollar durante el proceso de consolidación de los Estados americanos. De por sí ya va a haber cierta influencia estadounidense en decir, usted tiene que adoptar este modelo, usted adopte el modelo federal, porque mire cómo estamos nosotros, o alíñese con nosotros, tome relaciones políticas. ¿Bien? Va a haber un acercamiento con los países latinoamericanos, ahora independientes, va a aprovechar este proceso de desorganización para acercarse, para establecer relaciones. Bueno, hemos llegado ya al final de la clase. En la, hemos llegado ya al... Ah, sí, esperen. Island dice, la influencia de Monroe en América Latina fue de todos los ámbitos. Sí, buscaba ser de todos los ámbitos, económico, político, social, pero particularmente político, que se alinearan con los Estados Unidos, que no permitieran, es que ya al alinearse políticamente con los Estados Unidos te dice que ya ninguna potencia puede meterse, intervenir ni económica ni socialmente. Ya no puedes intervenir, no puede intervenir Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque estoy asociado con Estados Unidos. ¿Y qué hago si me pasa? Me echa abajo el gobierno. En eso consistía. En todos los sentidos era la doctrina Monroe. Bien. Bueno, el día de hoy, ¿qué hemos aprendido, chiquillos? Bueno, principalmente hemos aprendido que los países latinoamericanos enfrentaron diversas problemáticas para poder consolidarse como países. Una de ellas es que no se lo hubo una dificultad política en conciliar las distintas visiones de país en donde las élites estaban divididas en dos bandos y que muchas veces esos bandos buscaban imponer su visión de país a través de guerras civiles, golpes de Estado, etcétera, lo cual dificultó el proceso de consolidación en América, demorando muchos más años en que se volvieran repúblicas mucho más estables. Bien, al tiro, Aranza, al tiro. Bien, para terminar esta idea. Asimismo, en el ámbito económico, después de la independencia estuvieron muy endeudadas, muy en una crisis económica por el hecho de que tuvieron que, como dije, endeudarse con otras potencias para poder financiar las guerras de independencia, para poder financiar otro tipo de el armamento y poder llevar a cabo la guerra. Bien, en este sentido, en este sentido se volvieron mucho más atrasados y entorpecieron. ¿Por qué? Estamos endeudados, no podemos estabilizar el Estado porque no hay recursos para llevar a cabo ciertas políticas de Estado. No estamos yendo, asimismo, la inestabilidad económica provoca la guerra civil, porque si el gobierno no está produciendo, no está llevando a cabo, vienen los caudillos que echaban abajo esos gobiernos por la debilidad económica, política e institucional, lo cual nuevamente dificulta ese proceso de consolidación. ¿Bien? Y por lo tanto, para salir de esa crisis económica es necesario traer europeos, ordenar el financiamiento y establecer un tipo de medidas económicas. Bien, le respondo al tiro.
Se podría decir que con la doctrina Monroe Estados Unidos tuvo más poder. Eh, con la doctrina Monroe particularmente, lo que se logró en Estados Unidos es establecer, como se dice, las bases de América Latina en un futuro en el futuro, hasta nuestra actualidad. Es decir, la doctrina Monroe, a pesar de que no tuvo mucha fuerza y en ese momento fue un poco inaplicable, eh, sirvió de base ideológica y política para las futuras políticas de relaciones exteriores con América Latina. Ejemplos: la política del garrote, la política de la buena vecindad, la política de Alianza para el Progreso, etc. ¿Bien? Profe, ¿de qué tiempo era la doctrina Monroe? La doctrina Monroe se plantea en 1823 y se desarrolla por lo menos durante lo que es la primera mitad del siglo XIX. ¿Bien? Pero tengan como fecha puntual que es 1823 cuando se plantea, ¿ya? Dado que, dado que el siglo XIX es bien extenso, pero se desarrolla a partir de 1823, porque ahí es el momento que se plantea. No importa, Aranza, todos nos podemos equivocar. Por eso siempre digo dentro de la segunda mitad, dentro de la primera mitad, porque son fechas, prefiero ser relativo que darle una fecha tan exacta que a veces puede ser incorrecta, ¿bien? Lo otro, habíamos dicho que se aprendió que otra de las dificultades era consolidar esta idea de nación, porque no se tenía la idea de nación en ese momento. Se había creado el Estado, pero la población en sí desconocía la nación, desconocía los valores, no habían valores patrióticos, no había nada que asegurara el Estado en sí. Por lo tanto, a través de un sistema educacional, a través de espacios de divulgación como la historiografía, la literatura, etcétera, se va a difundir la idea de nación, se van a enseñar valores republicanos, valores nacionales, y a partir de ello se va a ir consolidando, a medida que la gente más se vaya alfabetizando, van a ir consolidando la idea de nación y se van a sentir propios dentro de una. ¿Bien? Y por último, como bien les mencioné, el caudillismo en América retrasó el proceso por el hecho de que este derrocaba gobiernos, se fortalecía, tenía ejércitos propios y iba derrocando gobiernos a través de golpes de Estado, se establecían gobiernos personales, es decir, de uno propio, y por lo mismo esto fue ralentizando el proceso de consolidación, dado que mermaba los procesos políticos y no dejaba que los gobiernos terminaran o llevaran adecuadamente sus políticas. Bien, eso hemos aprendido, esas son las principales dificultades, y finalmente los países se consolidan por el hecho de la adopción de los modelos burgueses, por la inmigración europea, que terminan en consolidarse en gobiernos oligárquicos, es decir, gobiernos de unos pocos, dominados por una clase privilegiada. En este caso ahora, la élite criolla ha pasado a ser una élite oligárquica, con gran poder económico y gran poder político, que logra estabilizar los gobiernos, que logra estabilización política, económica, se empiezan a saldar las deudas, disminuye las guerras civiles y se empiezan a estabilizar los países de América Latina. Y esto empieza a ocurrir a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿Bien? Yo les pregunto a ustedes también si están de acuerdo o están en desacuerdo con la política de los estadounidenses con América Latina, es decir, la doctrina Monroe. ¿Qué creen que están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con la política que llevó los Estados Unidos en ese momento, que quiso llevar a cabo y que hasta el día de hoy está presente en nuestros días actuales? No, no, claro que no. ¿Y de qué manera puede estar presente hasta nuestros días actuales la influencia o la intervención estadounidense? Bueno, para los que son de la quinta región, párense, párense un día ahí, tomen una micro, váyanse por el camino internacional. Cuando lleguen por el lado de la Coca-Cola, siéntense en la ventana de su derecha y van a ver un fuerte aguayo. Adivinen qué es lo que es eso. Una base estadounidense. ¿Bien? ¿Hay bases estadounidenses en América Latina hasta el día de hoy? Por supuesto que sí. Por supuesto. Hay hay bases militares estadounidenses en América Latina, en el mundo, que buscan establecer su control férreo. Sí, esa base es para ayudar a los países, pero no deja de ser una base de carácter estadounidense.
Esa es la problemática y esa es la discusión de fondo. ¿Por qué tiene que haber una base extranjera en un país? Esa es la cuestión de fondo. La verdad hoy en día ya no lo sé, pero la verdad hoy en día ya no sé si seguirán allí, pero en su momento fue cierta base estadounidense. Ya no he vuelto a entrar ahí. No creo que después de esta clase me dejen entrar, la verdad. Así que no lo sabemos. Y bueno, habíamos visto que la doctrina Monroe, en palabras simples, es la que define las relaciones con América Latina, es la que senta la base ideológica de las relaciones de América Latina con los Estados Unidos, desde 1823 hasta nuestra actualidad. Eso es lo que consiste en grandes rasgos, la doctrina Monroe. ¿Ya, chiquillos? Eso, hemos llegado al final de esta clase. Yo espero que les haya gustado. Siempre, siempre haciéndolo más dinámica, que participen y trayéndole videos como el tema de los Simpsons. Ahí, para que lo haga no tan aburrido, no tan cuadrado, dado que no me gusta ese tipo de clase a mí. ¿Bien? Vamos a proceder ahora a revisar las preguntas de la guía, dado que yo supongo que mis queridos estudiantes la revisaron, la hicieron todo, respondieron excelente y traen todas sus dudas planteadas en, su, en, en estos papelitos de colores, la verdad, que son los morros de los plumones, las morras de los plumones. Espero que las tengan ahí todos preparados, la verdad. ¿Mm? Esta es, no, este es el comando Rolando. Esta es, sí. La guía está en el Classroom ya. La subí la semana pasada. Bien. ¿Cuál guía la hora? Sí, pues la guía de ahora, porque si yo la subí, pues. Bien. Bien, ahora vamos a compartir la pantalla. Ya, aquí está. Sí, vaya nomás, vaya yendo. Bueno, revisemos las que alcancemos. La primera dice, las guerras de independencia en América tuvieron costos tanto humanos como económicos, los que tuvieron diferentes consecuencias para los países recién independizados. Respecto de los efectos económicos de estos países, de estos procesos de independencia, es correcto señalar. Bien, lo primero, como para que sepan, eh, siempre fijarse bien en el enunciado, qué los está pidiendo. De por sí ya les regaló la respuesta. ¿Por qué digo regalar? Porque les mencionó el tema económico y aquí solamente les está preguntando el tema económico de nuevo. Les quiere que les respondan qué sucedió económicamente, por lo tanto pueden jugar al descarte inmediatamente para hacerlo más rápido. Por ejemplo, aquí dicen generaron dificultades políticas como sociales. Para nada. Inmediatamente descartada, porque no menciona el ámbito económico. La A queda descartada. La B dice el surgimiento de nuevas clases sociales, también descartada. Nuevamente tema social, no puede ser la B, descartada. C, flexibilizaron el proceso de movilidad social. La C también está descartada. Nuevamente lo social. D, estancaron los procesos de conformación de Estado-Nación debido a la falta de recursos. Es la más correcta y acertada, porque dice por falta de recursos, recurso económico. Y la E dice dificultad de integración de la élite criolla a la composición social de la época. Incorrecto, la élite nuevamente no buscaba eso y además está hablando de un ámbito social. Por lo tanto, la correcta de la 1 es la D. Igualmente no se preocupen para los que se van yendo. Las respuestas de la guía se las tengo en el PPT, como siempre, al final. Revisemos esta y otra más. Sí, yo la voy a subir resuelta después, no se preocupen. Pero aquí como para que planteen sus dudas con la pregunta. La 2 dice, no, vamos a buscar la 4. Dice, una vez lograda la emancipación hispanoamericana, la región se vio sumida en una serie de conflictos de diversa índole, de los que algunos países salieron más temprano y otros tarde, como hemos mencionado. En este contexto, ¿qué problema debieron enfrentar las nacientes repúblicas americanas a lo largo del siglo XIX? Bien, conflictos entre capital y provincia, claramente chiquillos, porque hubo guerras por el centralismo, por el federalismo entre los países, que lo que se destacaba guerra entre el poder de las capitales, como por ejemplo Santiago y las demás provincias, o Buenos Aires y las demás, por lo tanto la una es correcta. Inestabilidad política por las divisiones de la élite.
Por supuesto, porque la élite se fragmentó en dos, liberal y conservador, y a partir de ello surgieron mucha inestabilidad porque se agarraron a una guerra civil. Por lo tanto, la 2 también es correcta. Y la 1 nos dice que crisis económicas por causa de conflictos militares. Efectivamente, el caudillismo en América es un conflicto militar, pero también lo son las guerras civiles. Por ende, la más acertada es la letra E. Bien. No, el PPT todavía no lo subió. Y por último, revisemos lo que es la doctrina Monroe. En esta, que aquí vamos a recordar esta con imagen. Como la podemos ver, y la 7 dice, la caricatura adjunta hace referencia a la llamada doctrina Monroe, política internacional de los Estados Unidos a comienzos del siglo XIX, que condicionó las relaciones con las nacientes repúblicas latinoamericanas. En Chile, esta estrategia fue criticada por Diego Portales. Sí, eso es correcto, porque debía a que el peligro de caer bajo una nueva dominación colonial. ¿Estados Unidos buscaba dominar a los países latinoamericanos? Por supuesto que sí. ¿Eso sigue y establecerse como área de influencia? Sí, hasta el día de hoy sigue siendo así. La 1 es correcta. 2. ¿Significa la intromisión de la nación norteamericana en asuntos internos del país? La nación norteamericana hasta el día de hoy sigue interviniendo en asuntos y desde el impulso de la doctrina Monroe, por supuesto que sí, chiquillos. Por supuesto que sí. Y de hecho lo mencionamos. La 2 es correcta. Y dice, el territorio corría el riesgo de ser anexado por los Estados Unidos. No, porque la doctrina Monroe no buscaba anexar países, sino que establecerlos como áreas de influencia e intervenir políticamente. Por lo tanto, la 3 es incorrecta. Por descarte, la 2. Como consejo, cuando les salgan estas caricaturas, chiquillos, anexar significa añadir al país. Es decir, por ejemplo, este famoso meme que anda dando vuelta, hay que anexar nuevamente la Patagonia, es decir, hay que volver a recuperar la Patagonia a territorio chileno. A eso se refiere. En este sentido, la pregunta se refería a que Chile se convirtiera en parte de los Estados Unidos, o que toda América Latina se volviera Estados Unidos. ¿Qué opina Portales de la doctrina Monroe? Eso lo vamos a retomar en la clase de conservadores, pero le doy un adelanto. Portales tenía una visión muy, muy crítica con los Estados Unidos y mucha desconfianza hacia los estadounidenses, porque pensaban que de una u otra manera iban a interferir demasiado en las políticas, no iban a poder ser un país libre y mantener una profunda desconfianza en ese sentido. ¿Anexar podría ser lo que hizo Rusia con Puerto Rico? Sí, pero el problema es que Puerto Rico no es un estado, sino es como un protectorado y la verdad no quiero meterme ahí porque es difícil de explicar. ¿Bien? Pero para lo que sepa, sí, le respondo a su pregunta, sí. Bien. Tal sale en la primera mitad del siglo XIX. Solamente en la primera mitad del siglo XIX, porque después lo matan en 1837. Pero eso lo vamos a ver en conservadores. Bien. Hemos llegado al final. Yo más rato voy a responder todas estas preguntas, en un video obviamente, y se las voy a subir en un video corto, ¿ya? Les voy a subir el video respondiendo todas las preguntas de la guía. Les voy a subir el PPT. La clase la voy a subir a YouTube apenas termine esto, para que la vean al tiro. Yo creo que a las 9 de la noche va a estar listo. Son 7:58. La encuesta docente se las voy a dejar y la guía de la próxima semana, que ya vamos a entrar ahora de lleno con Historia de Chile. La próxima semana entramos de lleno con lo que es Historia de Chile. Vamos a empezar con la independencia de Chile y sus particularidades. También les voy a subir esa guía para que la tengan. Y por favor, échenle un ojo a las preguntas. Echen un ojo al Classroom, porque las respuestas de la anterior guía les subí un video. Las respuestas de esta guía van a quedar aquí. Ahí nomás. Claves de la guía van a quedar aquí al último, ¿ya? Eso es todo. Vayan en paz. Espero que les haya gustado la clase y respondan la encuesta docente, por favor. Por favor, la encuesta docente. Nos vemos. Que tengan buenas noches. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe. Gracias por la clase. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Chao, profe.